amados hermanos y hermanas en todas partes del mundo que nos ven. Estamos hoy entregándoles la primera parte de este taller de capacitación ministerial Senda de Vida Publisher. Hoy tenemos un tema sumamente interesante que sabemos en el nombre del Señor va a ser de mucha utilidad para sus almas. Soy el pastor Eliseo Rodríguez, vuestro servidor, escritor del expositor del maestro adulto de Senda de Vida Publisher. Queremos hablar en este día sobre los retos que tiene la educación cristiana en el siglo XXI. Por eso vamos a basarnos en la bendita palabra de Dios y recordamos un versículo que escribió inspiradamente el apóstol Pablo a su hijo Timoteo, su hijo ministerial, 2 Timoteo 2:2. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Eso se llama identidad de un auténtico maestro cristiano. Hay un reto a la educación cristiana en el siglo XXI de enseñar la verdad como el antídoto para contrarrestar la herejía o el error. Hemos notado por muchos años que el enfoque del magisterio cristiano ha sido altamente defensivo en vez de ser ofensivo, entregando la verdad primero. Por eso hemos oído largas charlas acerca de las herejías y hemos entrenado a las personas para que aprendan dónde está el error y cómo se llama. Pero entendemos que el maestro cristiano y todo predicador de la palabra no debe constituirse en vocero del error, sino principalmente en mensajero de la verdad. Las herejías han estado presentes, como dije al principio, desde que la iglesia del Señor nació en Jerusalén. Los apóstoles tuvieron que tratar con el problema del error y de los falsos maestros. Y me acordaba de una escritura cuando Pablo advirtió en 2 Timoteo capítulo 4, versículos 3 al 5, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Entonces recomendó a su hijo ministerial Timoteo: pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Hoy han aparecido nuevas herejías que estaban originalmente mencionadas en la Biblia, pero que hoy están en boga, y la iglesia tiene el reto de enseñar la verdad contra ese error. Por ejemplo, una de las herejías que en nuestro contexto está muy popularizada es cuando se usa la hechicería disfrazada de fe. Lo hemos visto en la televisión y también en programas de radio y en púlpitos falsamente llamados cristianos, haciendo que las personas manden sus nombres para echar la tarjeta con ese nombre en una paila de aceite, o beber un vaso de agua antes de orar como un medio para que la fe se inspire en el que está necesitando el favor divino. Queremos enseñar que todo eso es superstición. En la Biblia encontramos también algunos ejemplos de personas que, por la luz poquita que tenían sobre el corazón de Dios, usaron la oración a la par que querían usar la superstición. Por ejemplo, en el capítulo 30 de Génesis hallamos a Lea usando el método conocido en el mundo oriental cuando ella quería concebir hijos de Jacob y no lo lograba, y habló de las mandrágoras, que era una fruta parecida físicamente, exteriormente a la manzana, porque los orientales creían que comer las mandrágoras tenía algún poder en favor de la fertilidad. Y Lea había orado a Dios, pero también había tomado de las mandrágoras. Pero la palabra de Dios nos enseña cómo Dios corrigió el error y no respondió a Lea por las mandrágoras que había comido, sino en respuesta a la oración como el único método de hallar la petición respondida. Por eso en Génesis capítulo 30
versículo 17, la Biblia dice: oyó Dios a Lea y le concedió tener hijos. Su hermana su hermana Raquel sí, también había consumido las mandrágoras, pero por 2 años eso no dio resultados, hasta que cuando Raquel concibió, el testimonio bíblico no fue la superstición, sino Dios oyó a Raquel y le dio hijos en Génesis capítulo 30, versículo 22. Por tanto, estamos frente a un mundo de herejías entre el cual la iglesia tiene el reto de enseñar la verdad, y Dios ha colocado esa responsabilidad principalmente en los que estamos en el ministerio de la enseñanza. Es por eso que hoy les quiero en manera sencilla entregar 4 retos que la propia Biblia nos entrega, nos enseña sobre la manera de contrarrestar la verdad. El primer reto que les voy a entregar está contenido en el consejo de Pablo a Timoteo. Él le dijo: ante las herejías, ante el error, tú sé sobrio en todo. Cuando encontramos la palabra sobrio o sobriedad en el diccionario, entendemos que ello es sinónimo de virtud, de prudencia, de vida juiciosa y de vida formal. Por tanto, en el contexto en que se anuncia que se amontonarán maestros impíos, haciendo que la gente escuche sus concupiscencias y no la palabra de Dios, Pablo dice a Timoteo: el primer consejo que te entrego como maestro, como pastor en la iglesia de Éfeso, es que tú seas sobrio en todo. Sabemos que los estudiantes, los discípulos, los que están oyendo nuestra voz, los que están al alcance de nuestro ministerio de magisterio, oyen lo que le decimos, pero ellos se quedan con lo que somos. Porque Cristo nunca dijo: basta ir al discípulo oír lo que el maestro dice. Lo que Cristo dijo fue: basta ir al discípulo ser como su maestro. Por tanto, queremos enseñar este antídoto primero contra el error, y es que la vida de modelaje piadoso tiene que ver con un freno a la herejía que quiere ahogar a los cristianos. Se requiere de cada uno entonces de los maestros cristianos que viva una vida modelando a Cristo delante de los que le oyen. Cristo nunca dijo: aprendan lo que les enseño. Él dijo: aprended de mí. Y él se colocó delante como el modelo de una vida digna de ser imitado. En nuestro mundo estamos continuamente carentes de modelos, de gente que puedan ser seguidas, de huellas que puedan ser pisadas por los discípulos. Y por tanto, el primer antídoto contra el error es que vivamos una vida modelando sobriedad, modelando piedad. Ello trazará un ejemplo digno de imitar.